Perfecto, gracias. Aquí tenemos entonces las temperaturas media, temperatura central está entre 36,5 y 37,2 grados centígrados. Y la temperatura de la piel la tenemos en 33 grados centígrados en un ambiente de 22 grados centígrados. De igual forma, podemos entonces decir que hablamos de algo que se llama estrés térmico. Ese estrés térmico es cuando la persona ya su cuerpo ha sudado tanto, suda y suda y suda, y cuando ya deja de sudar, entonces ya esa persona se desmaya y le da una cosa que se llama golpe de calor. Ese golpe de calor es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para estabilizarse y llegar a su temperatura. Como estábamos diciendo hace un rato, ese golpe de calor, miren ustedes, aquí tenemos a una persona que está trabajando. Entonces, hablamos de un índice WGT, pero tenemos que cruzarlo con las kilocalorías, el metabolismo. Entonces, kilocalorías, las kilocalorías están directamente relacionadas con el WGT. ¿Por qué? Porque si tenemos a un trabajador de aquí que está subiendo básicamente unos costales, unos bultos de café a un camión, y aquí está el camión, ¿cierto? Entonces, ese trabajador va a estar sudando. Va a estar sudando y suda y suda y sude. Y si vamos a suponer que la temperatura ambiente eh, WGT la vamos entonces a catalogar por ahí en unos 33 grados centígrados, que es altísimo. Y aparte de todo, nuestro amigo está subiendo esos costales aquí y vuelve y corre para acá abajo y las vuelve y las sube y todo eso. Entonces esta persona va a empezar a sudar, a sudar, a sudar y llega el momento en que ya su radiador, por decirlo así, se queda sin agua, porque uno cuando suda, suda agua y minerales. Es cuando hay un desbalance electrolítico, entonces la persona deja de sudar y se desmaya. Cuando el amigo se desmaya, cuando está aquí, se empieza a recuperar. Porque el consumo metabólico, las kilocalorías disminuyen, ¿cierto? Y ya su cuerpo, la temperatura de su cuerpo disminuye también, empieza a bajar. Entonces el señor ya empieza nuevamente a volver a su estado natural. Cuando se desmaya, el trabajador, aunque no se crea, empieza a mejorarse. Entonces decimos que cruzamos el WGT, que es la temperatura, con los kilocalorías. Y ahí nos damos cuenta que existe una relación. Y nos vamos a una norma ISO en las tablas. Perfecto. Entonces decimos que el índice WGT va a estar directamente relacionado con la temperatura del globo, temperatura húmeda natural y temperatura del aire. Que es más o menos así. Aquí tenemos entonces un termómetro. Tenemos otro termómetro por aquí. Tenemos otro termómetro por aquí, pero los termómetros, todos tres van a ser diferentes. Este va a tener una bolita de cobre y va a estar pintado de color negro. Y nos va a medir el calor radiante. Entonces hablamos de temperatura del globo. Temperatura del globo. Este va a tener aquí una gasita impregnada con agua estéril. Agua estéril quiere decir libre de minerales. Y nos va a medir la temperatura húmeda natural. Y este sí, común y corriente, nos va a medir la temperatura del aire. Entonces el índice WGT va a estar conformado
básicamente por estos tres termómetros. Pero claro, podemos comprar el aparatico que se llama índice de estrés térmico o que se llama 3 en 1. Y ese índice de estrés térmico o 3 en 1 básicamente tiene la característica de, usted con un botón puede saber las temperaturas y todo eso, pero pues el aparatico vale 4 millones de pesos. Y si usted lo necesita, podemos de igual forma también solicitárselo a la ARL. Temperatura húmeda natural, temperatura de globo y temperatura del aire. Tenemos un par de fórmulas entonces, muchachos, que las vamos a ver entonces para poder considerar ese índice WGT. WGT. Decimos que tenemos, cuando nosotros tenemos un ambiente cerrado, como una fábrica o algo así, y tenemos a nuestro trabajador dentro de esa fábrica. O sea, que está bajo techo, que no está directamente los rayos solares incidiendo en esta persona. Tenemos una valoración del índice de estrés térmico que es el siguiente. 0.7 temperatura húmeda natural más 0.3 temperatura de globo. Pero cuando tenemos entonces el sol radiante por acá, tenemos el sol por aquí, y está impactando directamente ese sol al trabajador, decimos que necesitamos utilizar otra fórmula. Y esa nueva fórmula para WGT cuando tenemos exposición solar directa es igual. 0.7 temperatura húmeda natural más 0.2 temperatura del globo más 0.1 temperatura del aire. Ahí lo tenemos. Profe, qué pena interrumpirlo. Para recordarle que debe subir la información al casillero. Es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que subir? Entonces, la tarea, ¿no? Tarea de elementos de protección personal y tarea de colores de seguridad. Muchas gracias, Andy. Muy juiciosa, tan juiciosa que eres tú. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace esto. Bueno, pero antes de, sí, subamos la de una vez y salimos de esto. Perfecto, de una vez para que se ganen esa buena nota, muchachos. Este es el grupo A, ¿cierto que sí? El primero que diga, perfecto, trabajo en clase. Entonces, crear. Y dijimos que para cuándo, Angie, ¿tú te acuerdas? Para el domingo, profe. Videos de EPP. ¿EPP qué significa? Elementos de protección personal. Videos de EPP y de colores. De seguridad. Tubería, tubería y colores generales. Con tranquilidad hacemos ese video entendiendo que eso lo grabamos para nosotros, para aprender, no para el profe. ¿Listo? Con toda tranquilidad. El domingo es 14 y lo vamos a subir hasta las 18:00. La tarea. Perfecto. Listo. Continuamos con nuestra clase. Muy bien, jóvenes, muy bien. Y entonces tenemos por acá ya, tenemos entonces por aquí, tenemos esto, índice de WGT, aquí lo tenemos y tenemos los termómetros. Podemos observar entonces aquí nuestro termómetro de bulbo húmedo, temperatura del aire y el temperatura de globo. Voy a quitar de aquí esta cosita. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio.
Entonces, el ejercicio nos dice que vamos a aplicar estas dos fórmulas que tenemos aquí. ¿Ya las copiaron de pronto, Karen? ¿Ya la copiaste? Sí, bueno. Muy bien, entonces tenemos un trabajador en una empresa. Ay, yo quedo todo estresado después de esta cosa, hombre, del internet. Qué feo eso, me estresa. ¿La puedes regresar un momentico? Me faltaba un pedacito de la última fórmula. Sí, sí, sí. Ah, y mientras tanto yo les voy mandando la presentación que tengo, ¿listo? Se llama ¿qué? Temperaturas. Temperaturas. Temperaturas, temperaturas. Ujú. Ya sé dónde está. Listo, profe, gracias. Bien, fíjate, a ver un segundo y yo busco esa. O sea, presentación de temperaturas, a ver. Ya la busco. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Un trabajador trabajador. Bueno, entonces aquí tenemos un trabajador que se encuentra frente a un horno que registra las siguientes temperaturas. Pero nuestro amigo trabajador, miren, nosotros le tomamos la temperatura al trabajador a la siguiente altura. Vamos a medir tobillos, vamos a medir abdomen y vamos a medir abdomen y vamos a medir cabeza. Vamos a ponerle pelito a este trabajador para que no van a decir que es el profe. Listo. Y aquí sonriente. Muy bien. Entonces, este joven tiene unas temperaturas en la cabeza, en el abdomen y en los tobillos, y se le toma con esos equipos, o en su defecto con un aparato que se llama 3 en 1, que es como esto. Plum. Listo. Pero vamos a decir que tenemos las mismas temperaturas. De este trabajador tiene las mismas temperaturas en todo su cuerpo. Entonces vamos a decir que nuestro amigo tiene, vamos a calcular entonces el índice WGT. Entonces tenemos temperatura húmeda natural, 33,5 grados centígrados, temperatura de globo, 31,7 grados centígrados. ¿Ese trabajador está al sol o está qué? ¿Cómo? Dice que está frente a un horno, ¿no? Debería ser en un ambiente cerrado, ¿no? Sí, ambiente cerrado, perfecto. Vamos a calcularlo.
Profe, Sí, ese es 33.5, ¿cierto? Es que no, pues no alcanzo a detallar bien. sí, sí, 33.5. Vale. El examen se lo voy a hacer así como, ya lo mando. Así. Ujú, ya lo encontré. Aquí está. Ay, ¿cuánto les dio? El índice WGT es tanto. ¿Cuánto? 30 y... 32.96. 32.96. Perfecto. ¿Me repites? ¿No te oí? Bueno, aquí tenemos entonces, tenemos ese ejemplo y tenemos este otro que viene aquí. Tenemos a un trabajador, así, y el sole, aquí el solecito. Oh, se quedó muy feo ese sol. ¿Sí? Tenemos un trabajador por acá. Y tenemos índice WGT. Entonces, vamos a temperatura húmeda natural, 31.7. Temperatura del globo, 32.8. Temperatura del aire, 29.7 grados centígrados. ¿Cuál va a ser el índice WGT de este amigo? Internet tan malo. ¿Cuánto nos da? 31.72. Sí, 31.72 grados centígrados. ¿A todos les da lo mismo? Sí, sí te dio. Sí, profe. Perfecto, jóvenes, muy bien. Ok. Entonces aquí decíamos que
tenemos cuando las temperaturas son diferentes en la cabeza, en el abdomen o en los tobillos, debemos tener presente cierta cosa importante. Tenemos entonces aquí a este señor. Aquí está el cuello y aquí están los brazos. Bueno, me disculpan. Y aquí está el cuerpo de este señor. Y este amigo por aquí tiene los pulmones. Tiene el corazón. Hígado. Me dijeron que queda por acá. Y los riñones. Los riñones rojitos también. Blancos. Blancos por aquí. Y más abajito tenemos intestino. Entonces, esto se llama abdomen. En cuanto a temperaturas, el abdomen es más importante que la cabeza y es más importante que los tobillos. Entonces, cuando tenemos diferentes temperaturas, vamos a hacer la siguiente fórmula. Esta siguiente fórmula se llama WGT, que va a ser igual a WGT de la cabeza, más 2 veces WGT del abdomen. Y más, está como feo, ¿cierto? Espérense, lo copio bien bonito. Espérense un segundo. Un segundo, y lo copiamos bien chévere. Y lo copiamos bien chévere, hongo. Y lo vamos a dividir sobre 4. Lo vamos a dividir sobre 4 porque resulta que tenemos, en el numerador tenemos un WGT de la cabeza, un WGT de tobillos, llevamos 2 y 2 WGT de abdomen, o sea, lo dividimos sobre 4. ¿Listo? Porque tenemos en el numerador 4 elementos. Muy bien. A partir de ahí, entonces ya conocemos una nueva fórmula que se hace muy interesante para lo que tiene que ver con el cálculo del índice de WGT. Ahí lo tenemos, muchachos. Ahí lo tenemos. Muy chévere. Entonces vamos a calcular el índice de WGT para este trabajador. Y por aquí vamos a colocar, a escribir temperatura de humedad natural, temperatura del globo,
temperatura del aire. Y entonces, desde que tengamos temperatura del aire, es porque sabemos que tenemos al trabajador en el sol. ¿Cierto que sí? Y vamos a escribir por aquí unos números. En la cabeza, este señor va a tener 33.2, 31.7, 30.2. En el abdomen vamos a tener 31.4, 30.8, 29.7. Tobillos 30.2, 30.3. Perdón un segundo. Necesito 30.3. Perfecto. Voy a ampliar entonces esto para que lo veamos bien. ¿Tenemos? Entonces vamos a calcular. Pues primero, entonces calculamos WGT de cabeza, segundo de abdomen, tercero de tobillos y luego lo metemos en la fórmula que está arriba. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuando nos da, tenemos diferentes temperaturas, encontramos WGT, abdomen, cabeza y tobillos, y luego lo ponemos en la formulita de acá arriba, que tenemos esta fórmula grande que tenemos acá, y nos va a dar entonces una respuesta mucho más interesante porque incluye la variación que tenemos en el abdomen. Entendemos que el abdomen es lo más peligroso con el tema de temperaturas. ¿Cuánto les da? A mí me da 31,29. Ya después de todo, ¿cierto? Después de Sí, todo. señor. Sí, señor. Esperemos entonces a los otros compañeros. A mí también, profe. Ay, qué juiciosas. 31.28, profe. 31.29, profe. Ujú.
31.29 es la respuesta. Entonces, WGT igual 31.29. O sea, 31.3. ¿Listo? Grados centígrados. Grados centígrados. Y eso es bueno, eso es malo, pues todavía no lo sabemos. Porque no es lo mismo ese índice WGT en Ipiales que en San Andrés y Providencia, por ejemplo. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta, bueno, a ver, preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. ¿Hacemos otro? Wilmar, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Ok, a ver, ¿qué otra cosa? Entonces ahí ese trabajador está al medio ambiente o ese trabajador lo tenemos trabajando bajo techo. Bajo. Medio ambiente, ¿no? Medio ambiente. Medio ambiente porque tenemos temperatura del aire. Entonces decimos que si el trabajador se encuentra, si el trabajador se encuentra de pie, entonces al amigo, entonces le tomamos las siguientes medidas. 0.1 metros a la altura de los tobillos, 1.1 metros a la altura del abdomen, 1.7 metros a la altura de la cabeza. Pero si el trabajador es más bajito o como sea, lo tomamos a los tobillos, a la altura que le dé el abdomen y a la altura que le dé la cabeza. Si el trabajador está sentado en un puesto de trabajo, sentado, decimos que las temperaturas, que las medidas son 0.1, 0.6, 1.1. Para que lo tengamos presente. Karen, ¿de acuerdo? ¿Listo? Listo, muchachos. Hagamos otro ejercicio ahí en 2 minutos. Entonces tenemos cabeza, abdomen, y abdomen. Tobillos. Tenemos por acá temperatura húmeda natural, temperatura del globo y tenemos 28.7, 29.4, 27.8, 28.4 y por último tenemos 26.7, 25.4 grados centígrados. Indíquenme entonces el índice WGT de este trabajador, entendiendo que tenemos que hacerlo con la fórmula larga porque tenemos variación de temperatura en el abdomen.
27.8, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver, esperemos a ver otro compañero, a ver cuánto nos dice. $27.79. 27.8. Mira, bueno, perfecto, muchachos. Bueno, aprendimos algo hoy interesante. Y recordamos que la norma nos decía que teníamos que cruzar eso efectivamente con el índice WGT. El índice WGT. Ay, se me olvidaba una cosa, se lo voy a explicar en 2 minutos. Aquí lo tenemos, entonces tenemos, entonces, jóvenes, índice WGT. WGT de 8 a 10 AM, 28.3 grados centígrados. Índice WGT de 10 a 12 meridiano, 33.2 grados centígrados. Y el hombre trabaja de 2 p.m. a 6 p.m. a 29.3 grados centígrados. Por favor, indíquenme el índice WGT total o promedio de este trabajador. Como nos quedan 2 minutos, quiero oír de pronto cómo lo hacemos. A ver, muchachos, ¿cómo lo hacemos? Como nos quedan 2 minutos, entonces le voy a explicar a una niña que acabo de ver que está acostada en la cama. Y entonces vamos a decir que efectivamente tenemos por acá un denominador. Y decimos entonces que 28.3 grados centígrados por 2 horas más 33.2 grados centígrados por 2 horas más 29.3 grados centígrados por 4 horas y lo vamos a dividir entre 8 horas. Ese índice WGT va a ser el índice WGT promedio. Ahí lo tenemos, jóvenes. Y la respuesta es ¿cuánto? ¿Cuánto nos da ese índice WGT? 30 grados, profe. 30 grados centígrados. Estoy esperando otro dato de algún otro compañero. Profe, 30 grados. Sí, 30 grados, profe. Bien, muchachos, damos por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco mucho haber tenido paciencia con la empresa Claro, que es una empresa muy mala de internet. Quedó demostrado. Pero de todas maneras nos fue bien porque pues pudimos lograr el cometido del día de hoy, que fue haber explicado este tema del índice WGT. Preguntas, inquietudes, dudas, críticas constructivas, Cristian. ¿Será que tú puedes presentar un momento para ver el ejercicio? Qué pena. Un segundo. Ya lo tenemos aquí. Ahí está. Jamie pregunta, Jensi, Isabela pregunta. Profe, me retiro que tengo clase ahorita a las 9. Vale. Gracias, profe. Chao. Alison pregunta. No, profe, no tengo preguntas. Karen Velasco. No, profe. Laura. No, profe, todo claro. Bueno, muchachos. Jamie, ¿preguntas? No. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Quedamos pendientes. Ya subimos eso al Classroom. Perfecto. Bueno, perfecto. Chao, chao. Chao, muchachos. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias.